Bien. Bueno, gente, como les decía, esta unidad es muy importante porque, por dos cosas. Por un lado, porque es un poco difícil de comprender, porque, bueno, tenemos que hablar de física y actualmente en la carrera de geografía no hay formación en cuestiones de física, sí, un poco de matemática, estadística, pero física no. Y acá, bueno, tenemos que hacer un poquito de memoria con esos conceptos y bueno, y refrescarlos un poquito, pero tampoco es nada imposible. Y lo segundo es que comprender las bases físicas, por eso les había dicho que esta unidad lo tomen con suficiente antelación, es lo fundamental, lo principal para comprender todas las unidades, porque o si no comprendemos esta unidad, nos van a quedar cosas colgadas, cosas sin entender, cosas sin saber por qué ocurren y no tenemos bien claro lo que son las bases físicas, ¿sí? Entonces, bueno, por eso esta unidad es tan importante. Bueno, ¿cómo es esto que tenemos que hablar de física? Bueno, porque eh, básicamente lo que mide el sensor que se encuentra aquí en el satélite, el que se encuentra acá, hay un artefacto que es el sensor, y eso lo que hace es medir, traducir y representar energía electromagnética, que es la luz, y transformarlo en una imagen. Así como parece tan loco, sacado de los pelos, bueno, así es como ocurre. Por eso les digo que es importante que comprendamos todo el proceso físico de esa luz que a los seres humanos nos permite ver, pero esa luz también sirve para generar las imágenes satelitales. No sé si eso lo sabían, por ahí en los conceptos previos yo trataba de buscar eso, a ver si alguien sabía que sin luz no podemos formar imágenes prácticamente, pero es así. Lo que tenemos que tener en claro en esta imagen acá de la derecha es que el Sol, cuando sus rayos llegan a la superficie terrestre, básicamente sufren dos procesos, el de reflexión y emisión. El de reflexión es este amarillo que refleja y el de emisión es este que está desfasado con respecto al rayo incidente, porque como ustedes ya saben, lo habrán visto en clima, por ejemplo, cuando la superficie terrestre recibe energía, primero la acumula, la transmite y luego la libera en otro tiempo, no es que se libera automáticamente, ¿sí? Por eso decimos que emite. Y después tenemos el proceso bidireccional de reflexión y emisión, que eso no tiene que ver con el Sol, sino con ciertos tipos de satélites que se denominan activos. ¿Se entiende bien la voz, gente? Porque yo siento como gangoso. Creo que nos está compartiendo pantalla. Ay, perdón, es probable. Que tengo tanta aplicación acá. Avísenme si se ve. Sí se ve, profe. Bien. Perdonen, esto es lo que yo les decía que eh, la energía del Sol cuando llega a la superficie terrestre se puede reflejar o parte de esa energía que es absorbida, luego puede ser absorbida y luego más tarde es emitida. Y hay otro tipo
de tecnología, podríamos decir, que no depende del Sol. Eso lo vamos a ver en la unidad 3 cuando veamos plataformas. Pero tienen que saber que hay un satélite que no depende de la energía solar. ¿Por qué? Bueno, porque emite su propio pulso y lo recoge. O sea, hace a la vez de emisor de energía y de receptor. ¿Sí? Bueno, esos son los tres procesos que pueden ocurrir cuando estamos hablando de teledetección, ¿sí? Rápidamente, bueno, para que tengan una idea, esto es los planetas del sistema solar, ¿sí? Fíjense, acá está el astro rey que tiene 1.390.000 kilómetros de diámetro, ¿sí? Caben 100 y pico de tierras dentro de él. ¿Por qué? Bueno, porque la Tierra está acá. Este puntito negro que dice Earth, ¿sí? Es la Tierra. Entonces, ustedes eso ya sabían. Por eso decimos que los rayos del Sol llegan prácticamente perpendiculares a la superficie terrestre, porque es un porotito comparado con semejante astro, ¿sí? De todas formas, lo que tienen que saber es que tampoco es el Sol más grande que existe en la galaxia. Eh, por ejemplo, Arcturus, fíjense el tamaño de ese Sol comparado con el nuestro. O sea que hay otros soles que son más grandes, por lo tanto más potentes todavía que el nuestro. Pero bueno, el que tenemos nosotros es este, ¿sí? Lo que tenemos que saber también es que la distancia media entre el Sol y la Tierra es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, lo que vale a una unidad astronómica. Y entonces, si la velocidad de la luz es aproximadamente, bueno, 300.000 kilómetros por segundo, un haz de luz tarda en llegar a la Tierra aproximadamente unos 8,3 minutos, ¿sí? Viajando obviamente a la velocidad de la luz. Eh, Ahora, ¿cómo se transmite la energía? Bueno, los físicos no se ponen de acuerdo, pero básicamente tienen como dos teorías, la de Huygens-Maxwell y la de Planck-Einstein. La primera concibe a la luz como un haz de energía ondulatorio, ¿sí? Como ondas electromagnéticas, ¿sí? Que se transmiten de un lugar a otro, que tienen un desplazamiento continuo y armónico a la velocidad de la luz, que nosotros ya lo conocemos, y contienen dos campos de fuerza ortogonales, eléctrico y magnético. Ortogonal significa esto, así, un eje perpendicular al otro, ¿sí? Ese flujo de energía, cuando hablamos de esta teoría, se describe por la longitud de onda y la frecuencia. La otra teoría, la de Planck y Einstein, dice que la energía es como una sucesión de unidades discretas llamadas cuantos o fotones. Son como unas pelotitas. Es lo que se ve, gente, acá en la derecha, ¿sí? ¿Vieron esas bolitas de energía? Bueno, esa es otra forma de entender cómo se transmite la energía, ¿sí? La más aceptada es la que vemos acá, en la izquierda, la de Huygens-Maxwell. Entonces, por ese motivo, ustedes tienen que recordar siempre esto, que vamos a estar hablando de longitud de onda y de frecuencia. Entonces, ahora, lo que tenemos que entender sobre estas dos teorías es que no son eh, opuestas, sino que se las debe entender más bien como complementarias, porque en algunos casos la energía tiene un comportamiento corpuscular y en otros casos tiene un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, podemos adoptar una u otra teoría. De todas formas, como les dije, la más aceptada, la más conocida, es la de Huygens-Maxwell y ese comportamiento, gracias, ondulatorio. Entonces, si tenemos en cuenta esa teoría, tenemos que ver cómo está compuesto y cómo se caracteriza una onda electromagnética, ¿sí? Yo les había dicho que esa onda electromagnética tiene dos campos ortogonales. Bueno, esos son un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? No se chocan nunca porque tienen un eje de rotación de 90 grados de uno con respecto al otro. Entonces,
Uno va por un campo y el otro por el otro, ¿sí? Eh, el campo magnético es donde vemos la longitud de onda y el eléctrico es el que le permite avanzar, es el que eh, le permite desplazarse a la velocidad de la luz, ¿sí? Ahora, este comportamiento tiene, habíamos dicho, dos características, la longitud de onda y la frecuencia. Acá la llaman B, pero a veces B también es lo de velocidad. Entonces, esto a veces les puede aparecer como una F, que es más fácil de recordar que frecuencia, ¿sí? Sin embargo, estas tienen que empezar a amigarse con el alfabeto griego. Les voy a compartir una imagen para que lo recuerden, ¿sí? Esta letra, ¿alguien sabe quién es esta letra? ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno, se llama lambda. Eh, es una letra griega y acuérdense, de ahora en más, cuando yo les digo longitud de onda, ustedes escriben lambda. O si yo les pongo lambda, les pongo lambda en el parcial, me estoy refiriendo a longitud de onda, ¿sí? Así que de a poco vayan familiarizándose con estas letras. Entonces, tiene longitud de onda y tiene frecuencia. Pero ¿qué pasa? ¿Todas las ondas son iguales? No. Entonces, ahí pasamos a esta parte de la derecha de la imagen, ¿sí? Las longitudes de ondas tienen lambda, esta letra, o sea, una longitud diferente. Esta roja, por ejemplo, a ver, ¿qué es lambda? Bueno, es la distancia que hay entre dos crestas de la onda, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una cresta, luego hay un valle y acá está la cresta que le sigue. Bueno, esa distancia que hay entre las dos crestas, o también podríamos considerar dos valles, pero lo normal es considerar la cresta, se conoce como longitud de onda. Entonces, esta tiene una determinada longitud, esta tiene otra longitud y esta tiene una longitud más pequeñita. Entonces, ustedes me dirán, bueno, sí, tiene longitud de onda. Bueno, ¿y eso qué significa? Y eso tiene un efecto sobre la frecuencia. Por eso acá les pone qué, a qué frecuencia se corresponde. Si yo tengo una longitud de onda grande, la frecuencia va a ser baja. ¿Por qué va a ser baja? Porque frecuencia es la cantidad de veces que pasa la onda por su propio eje. Entonces acá tengo uno, acá tengo otra, ¿sí? O sea, las veces que pasa por su propio eje, ahí yo cuento la frecuencia. Entonces, es obvio, cuando la longitud es grande, va a tener una menor frecuencia porque pasa menos por su propio eje. ¿Qué pasa con esta onda? Que la longitud es chiquitita y pasa más seguido por su propio eje. Por eso la frecuencia es alta. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tienen que recordar un poquito este cuadro que está acá abajo en verde, que es como una relación inversa. A mayor longitud de onda, menor es la frecuencia y por lo tanto también menor va a ser la transmisión de energía. Por el contrario, a menor longitud de onda va a ser mayor la frecuencia y por lo tanto mayor la transmisión de energía, ¿sí? Entonces, resumiendo, esta transmite menos energía que esta, o viceversa, esta transmite más energía que la primera. ¿Se entendió eso? Bueno, hablamos de la transmisión de energía. ¿Y eso qué tiene que ver con sensores remotos? Bueno, que los objetos que reflejan poco, que, que tienen poca energía, van a reflejar poco y va a ser más difícil de detectarlos, ¿sí? Va a ser más fácil detectar estos que tienen una frecuencia más alta. Estos se van a detectar mucho mejor que los que tienen frecuencia baja, ¿sí? Porque todo tiene que ver con la cantidad de energía que transmiten. Ahora, esos dos parámetros que estábamos viendo, longitud de onda y frecuencia, los físicos se pusieron de acuerdo y armaron como un esquema o una regla, ¿sí? Eso se conoce como espectro electromagnético.
Entonces, de ahora en más, cuando yo les digo el EEM, me estoy refiriendo a esto. Se tienen que ser amigos de este esquema, tienen que estudiarlo, comprenderlo, porque lo vamos a utilizar muchísimo. ¿Sí? Entonces, todas las ondas electromagnéticas que existen y que el ser humano las conoce actualmente están representadas acá. Todas. Nosotros no usamos todas. Las que usamos, voy a marcar acá, son eh, básicamente estas, por acá. ¿Sí? Solo esta parte es lo que nosotros utilizamos en sensores remotos, no todas. Fíjense que de todo el rango de espectros electromagnéticos, el ser humano solamente utiliza un campo muy pequeño que va entre 0,4 y 0,7 micrones. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es un micrón. Pero es un espectro muy pequeñito. Antes de eso, muy pegado a esto, que es el azul, se encuentra el ultravioleta que eh, no lo vemos, pero existe. Cuando está despejado y en verano el sol está muy fuerte, el efecto UV de esos rayos que provienen del sol, los rayos ultravioleta, pueden dañar la piel. Por eso es que usamos protector solar, por ejemplo. O alguien diría, bueno, pero es sol, yo no veo nada. Bueno, no, pero está viniendo una onda electromagnética conocida como UV que puede provocar quemaduras en la piel humana, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo si me muevo la, hacia la derecha. Este campo bastante grande, conocido como infrarrojo, nosotros no lo conocemos, pero existe. El infrarrojo es el que existe en el control remoto, por ejemplo. El infrarrojo es el que te permite conectar el control con el televisor. Es una de las aplicaciones que tiene. Y también se usa para formar imágenes. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver, pero la vegetación se ve muy bien acá en el infrarrojo cercano. El agua en el infrarrojo medio. Y en el térmico, como su nombre lo dice, se ve muy bien la emisión de las coberturas. ¿Sí? No tanto lo que reflejan, como lo vemos por acá, sino lo que emiten. Eso es importante. Después tenemos otras que ya, estas que están marcadas acá de marrón y de azul, es porque dependen del sol. ¿Sí? Por eso, dependen del sol. Ahora los marco acá. Estas dependen del sol. Estas no dependen del sol. Y normalmente son creadas por el ser humano. ¿Sí? Las microondas, las ondas de radar, las ondas de radio y de TV son creaciones humanas y una parte es la que utilizamos nosotros. Por ejemplo, estas las ondas de radar. Más adelante vamos a ver cuál es la aplicación de las ondas de radar. ¿Sí? Pero para que comprendan, ¿se acuerdan que yo les dije que había un tipo de satélite que no dependía del Sol, que generaba su propio pulso magnético y lo recogía? Bueno, los satélites de radar trabajan con ese procedimiento, con ese mecanismo. Y esto también es importante, las de radio, porque la información, las de radio son las que utilizamos nosotros para la radio, para el celular, para un montón de cosas. Y por ejemplo, es la que permite enviar la información de las imágenes. Acuérdense que el satélite está arriba, refleja la superficie terrestre, se forma la imagen en el satélite. ¿Y cómo la manda a tierra? Bueno, por ondas de radio. Tiene un transmisor de radio y se lo envía a estaciones terrenos, ahí se descarga, se procesa y así es como tenemos las imágenes. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Les suena chino básico? ¿Se comprendió algo? Cuéntenme. Háblenme si pueden porque yo no los veo, ¿saben?
Bien, voy a dar por asumido que se comprendió. Gente, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que vean estos números acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que el comportamiento ondulatorio era descrito por la longitud de onda y la frecuencia? Bueno, este esquema que fue creado por los físicos combina ambos, ¿sí? Como verán, tiene dos escalas, una inferior y otra superior. En la inferior está representado las longitudes de onda, ¿sí? Wavelength también se conoce como longitud de onda. Pero se van a dar cuenta que están expresados en distintas unidades y no son a las que estamos acostumbrados a los kilogramos. Por ejemplo, hacia la derecha, que están las ondas más grandes, las longitudes de onda más grandes, está expresada en metros, pero luego va a centímetros y luego a micrómetros. Y ahí está la parte que podemos ver los seres humanos, entre 0,4 y 0,7. Esto también, por favor, anótenlo y no les digo que se estudien de memoria, pero recuérdenlo, escriban varias veces para no olvidarse. El ser humano ve entre 0,4 y 0,7 micrómetros. Eso. Digo, ¿por qué les digo que lo anoten? Porque esto yo pregunto en imparciales. Después, las unidades se hacen cada vez más chiquititas, ¿sí? Pasamos a Armstrong, que es una unidad más chiquitita que el micrómetro. Bueno, yo no les hablé de estos rayos, pero estos rayos tienen uso medicinal, ¿sí? Y son nocivos también para el ser humano. Disculpen. Yo creo que el paro no vino mal tampoco porque con esta gripe es mejor que no esté con ustedes. Siguiendo. Acá abajo tenemos longitudes de onda, ¿sí? Y yo ya les dije que eso tenía un comportamiento inverso a la frecuencia. Entonces, fíjense que acá las frecuencias están expresadas como potencias, ¿sí? 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000. Frecuencia, ¿qué es 100 o 1000? Hercios, acuérdense, hercios. ¿Sí? Entonces, las frecuencias van aumentando en este sentido. ¿Sí? Cuando yo me muevo para allá, es más grande. Al revés de acá, cuando yo me muevo para allá, es más grande. A ver, mejor les hago una flecha, porque si no, este aumenta para acá y este aumenta para acá. ¿Sí? Ahí es donde se comprueba esa relación inversa entre frecuencia y longitud de onda. Bueno, esto les dejo acá para que luego lo vean con tranquilidad, pero tienen que ver esas magnitudes físicas que siempre estamos utilizando, ¿sí? Eh, Como yo les digo, en geografía estamos un poco más acostumbrados a manejar estas unidades, que es kilómetros o metros, y bueno, no sé, los arquitectos acá quizás centímetros y milímetros, y por acá se mueven los físicos, ¿sí? El tema es que cuando hablamos de energía estamos hablando de estas unidades, ¿sí? Acá está mal, yo voy a tratar de corregirles, pero esta es una letra, la mu en el alfabeto griego es micra, ¿sí? Micrómetro. Si puedo voy a conseguir una imagen que esté correcto, pero miren, esa mu es esta que aparece acá, miren, esta. Esa es la que aparece en la diapositiva siguiente, ¿sí? Bien, bueno, esto ya hablamos. Mayor longitud de onda, menor frecuencia, es una forma de refrescar estos conceptos. Bueno, acá no se asusten. Estas son es el concepto, el símbolo y la ecuación y la unidad de medida en la que están representados las, eh, las variables radiométricas comúnmente usadas en sensores remotos, ¿sí? Yo les dije, hay que recordar un poco qué significa cada una en símbolos griegos, porque, bueno,
los físicos utilizan símbolos de el alfabeto griego, ¿sí? Para centrarnos, yo les digo que acá están todas. Están las físicas y las relativas. Nosotros vamos a trabajar básicamente con las relativas que son un poco más fáciles de entender. Entonces, yo les digo que pongan el acento en estas que están acá, ¿sí? Sobre todo, perdón, acá, en estas, las que están, estas tres últimas, ¿sí? La emitancia, la absorbancia y la transmitancia. Pregunto, ¿vieron algo de eso en clima? No, pero No. Bueno, no problem. Pero básicamente tienen que recordar, a ver si está acá, eh, esa imagen que estábamos viendo al principio. No. Eh, de cómo un rayo que proviene del Sol llega a la superficie, es reflejado por un lado, por otro lado es absorbido, por otro lado es transmitido y finalmente es emitido, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que tenemos que tener un poquito en cuenta estos cuatro conceptos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer foco? Bueno, obviamente en acordarnos el nombre, en acordarnos su letra griega y en acordarnos su ecuación. La ecuación, aunque les parezca ahí un poco raro esto, es una letra griega llamada phi, pero siempre fíjense que es la misma letra. Lo único que tienen que recordar que la R es de reflectancia, la I de incidente, la A de absorbancia, la T de transmitancia. ¿Sí? Nada más. Si, si lo mastican, les va a quedar. Y aparte, ¿qué operación aritmética es la que hacemos? Una división. Nada más. Entonces, tampoco es algo súper complejo, gente. Yo entiendo que hay que sentarse a leer, repasar, escribirlo para que les quede, pero nada que ver con estas que están acá arriba. Ya van a ver que estas sí que son difíciles de comer, son mucho más complicadas. Sobre todo la unidad de medida en la que están expresados es bueno, solamente los físicos lo comprenden bien. ¿Sí? Bien, entonces, como yo les decía, acá lo que tenemos que tener en cuenta, estas magnitudes físicas no. De todas formas, yo les dejo el concepto, porque es importante que lo tengan. En algún momento a ustedes les puede hacer falta y tienen que saber que en las diapositivas de la clase, que les dio el profesor, están estos conceptos. Si alguien le dice, bueno, pero ¿qué es la emitancia radiante? Bueno, acá tienen el, el concepto, ¿sí? ¿Qué es la irradiancia? Bueno, acá está el concepto. Pero para el parcial yo esto no voy a preguntar. Las que sí voy a preguntar son, bueno, acá seguimos con magnitudes físicas, ¿sí? Les leo una para que vean un poquito lo complicado. Dice que la radiancia, que se denota con la letra L mayúscula, es el total de energía radiada en una dirección por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Es fundamental porque es lo que, o sea, describe lo que mide el sensor y se cuantifica en vatios por metro cuadrado y estéreo radiano. Eso es lo que significa esto, ¿sí? Es una unidad física bastante difícil de comprender porque no estamos acostumbrados a manejarla, pero bueno, acá está la radiancia espectral, que esta es más importante porque es la que se mide en una longitud de onda particular. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, quizás nosotros no lo usemos directamente, pero tienen que saber que existe, porque cuando obtenemos un valor en una determinada banda del espectro electromagnético, lo que se está midiendo es esto. L mayúscula, lambda. ¿Por qué lambda? Porque es en una determinada longitud de onda. ¿Sí? Bien. Estas sí, como yo les dije, son las que yo pregunto casi seguro en el parcial. Son magnitudes relativas, ¿sí? Estas ya no tienen una unidad de medida como las anteriores, que eran metro por estéreo radián. Bueno, no. Estas simplemente representan un valor
y están identificadas con una letra, perdón, están identificadas por una letra griega, que son estas. Esta es tau, esta es alfa y esta es rho. ¿Sí? Entonces, la emisión nos dice que es la relación entre la emitancia en una superficie y un emisor perfecto llamado cuerpo negro. Ya vamos a ver qué es esto del cuerpo negro a una misma temperatura. Acá vienen dos conceptos importantes. No digo que no sea importante emisividad, pero reflectividad es el concepto que más se utiliza en sensores remotos. ¿Y qué es la reflectividad? Que está denominada, está identificada acá con la letra ρ. Es como una especie de P minúscula. Bueno, es la relación entre el flujo incidente y el reflejado, ¿sí? Es esta. Acá tenemos en amarillo el flujo incidente y tenemos en rojo, perdonen que también es roja la línea, eh, el flujo que se refleja. Bueno, eso es reflectividad y es el que más se utiliza en sensores remotos. Después tenemos la absortividad, que es la relación entre el flujo incidente y lo que absorbe una superficie. Esto va a depender de qué tipo de superficies. Pregunto, ¿ustedes qué creen que absorbe más? ¿El cemento o el agua? Pregunta, ¿eh? Agua, escuché por ahí. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué cobertura absorbe más cuando estamos hablando de la absortividad? Si yo tengo agua o tengo asfalto o cemento, ¿cuál absorbe más? ¿Qué creen ustedes que absorbe más? El cemento. Ujú. Bien, no, el agua. El agua absorbe más por su composición como materia, ¿sí? Es algo que el agua se calienta, ¿vieron? Calentamos el agua, bueno, se calienta todo el volumen de agua aproximadamente a la misma temperatura. En cambio, el cemento también se calienta, pero por sus características físicas, primero refleja más y segundo, así como se calienta más en la superficie y emite rápidamente, o sea, rápidamente pierde su temperatura. Esto sí, quizás lo vieron en vivo, ustedes saben que, y en clima también seguro, ustedes saben el efecto de atemperar la temperatura que tiene el agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que tiene un efecto regulador, ¿se acuerdan o no? ¿Puede repetir la pregunta, profe, de nuevo? Más bien era una afirmación, que el agua tiene un efecto estabilizador o atempera la temperatura, es decir, que eso es probable que lo hayan visto en bio o en clima, porque si vos tenés un lugar donde hay mucha humedad, por más que haga o tengas agua, por más que haga mucho frío o mucho calor, la temperatura no va a ser tan alta como si estuvieras retirado de ese lugar con humedad y con agua. Eso ustedes ya lo saben, los interiores continentales son o muy cálidos o muy fríos, ¿verdad? Sin embargo, los litorales costeros siempre tienen como un clima un poco más moderado. ¿Por qué? Por la presencia del agua. Bueno, acá eso se comprueba. El agua absorbe mucho más que la roca o el suelo o el asfalto, como, como se lo estaba diciendo recién. Bien, continuemos. Bien, acá vienen dos ecuaciones que, bueno, son ecuaciones físicas. Yo se las pongo en la diapositiva para que las conozcan y sepan qué hace como cada una. O sea, cómo está compuesta la ecuación, más bien.
Pero a mí lo que me interesa más que nada es eso, ¿qué hace? Entonces, la constante de Planck o la ecuación de Planck lo que indica es la máxima emitancia de un cuerpo negro a una determinada longitud de onda. Esto va a servir sobre todo por los físicos y los que diseñan los sensores para saber en qué longitud de onda tienen que poner una banda dependiendo de qué es lo que quieren observar. ¿Sí? Eh, bueno, así como suena, es un poco raro, pero ya vamos a ver por ahí un poco la aplicación que tiene. Y por otro lado, la constante de Bien lo que te dice es que conociendo la temperatura de un cuerpo, se puede deducir la longitud de onda donde va a producir su máxima emitancia. Fíjense que esto que yo les decía, ¿quién va a emitir más, por ejemplo, el agua o el asfalto? Bueno, si conocemos la temperatura del cuerpo, podemos llegar a determinar eso, en qué longitud de onda va a emitir, eh, dónde se va a producir su máxima emitancia. ¿Y eso por qué importa? Bueno, como les decía recién, para saber dónde colocar una banda de un satélite para poder observar ese fenómeno. Es decir, no va a ser lo mismo si yo quiero observar hielo que si quiero observar masas marinas. Si quiero observar cultivos, así quiero observar áreas urbanas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se ven la aplicación de la longitud de onda, del famoso lambda. Entonces, todo depende de lo que yo quiero observar. Bueno, tengo que saber que tengo que terminar, que tengo que trabajar en una determinada longitud de onda. En una determinada, ¿qué? Acá. En una determinada longitud de onda. Acá es donde yo me estoy refiriendo con si observo acá en el visible, si observo en el ultravioleta, si observo en el termal, eh, o si es necesario que observe en el radar. ¿Sí? Entonces, para todo eso es importante conocer las longitudes de onda en las que está trabajando, las que se deducen de estas ecuaciones. ¿Sí? Acá hay un dato, miren. Lo que tenemos que recordar, esto sí creo que lo habrán visto en clima, ¿no es cierto? Que cualquier cuerpo que está por encima del cero absoluto en grados Kelvin, radia energía, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté en clase cuánto era la temperatura corporal? Bueno, entre 36 y 37 es lo normal. Bueno, si uno toca, por eso siempre tenemos como cierto calor en el cuerpo, bueno, porque estamos a 37 grados. Pero ojo, todo cuerpo, imagínense una roca, por ejemplo, si está a más de 273 grados en negativo, ya radia energía. Si está por debajo de eso, que es el equivalente a 0 grados Kelvin, no lo va a hacer. Pero por encima de eso, radia energía. Entonces, recordemos esta pequeña regla. A mayor temperatura que, que tiene el cuerpo, mayor va a ser la intensidad con la que va a radiar en ondas cortas. ¿Sí? Eh, Eso es un poco la relación que existe con respecto a la temperatura. Bueno, ¿qué es un cuerpo negro? Ahí llegamos al concepto. Bueno, no sé si es fácil tampoco de comprender porque el cuerpo negro es una, como lo dice ahí, es una construcción teórica, no existe en la naturaleza. Es una invención de los físicos, donde a una temperatura dada, toda la energía incidente, la que llega a él, es absorbida. Toda esa energía es emitida y esto permite estudiar con claridad el proceso de intercambio de energía entre radiación y materia. ¿Sí? Eh, bueno, y esto un poco, ¿para qué sirve? Bueno, como yo hoy les decía, si nos está llegando la radiación solar, por ejemplo, eh, si la medimos en grados Kelvin, ¿sí? La mayor cantidad de energía que llega
se produce acá, en el infrarrojo térmico. Sin embargo, cuando hablamos de la que se emite, el máximo se produce por acá, cerca del visible, no en el térmico exactamente, ¿sí? Entonces, la máxima emitancia, fíjense cómo lo coincide. La máxima emitancia está por acá, cuando la máxima que llega está por acá, ¿sí? Bueno, eh, esos son valores que, una vez más les digo, sirven para determinar dónde conviene ubicar una banda o no, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Atragantados o no? ¿Vamos bien? ¿Sigo? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, gente, la clase está para que pregunten. Así que me interrumpen y lo volvemos a repetir o lo charlamos, ¿sí? Ahora, ya habíamos visto lo que es el EEM, ¿sí? El espectro electromagnético, que es todo ese rango eh, de energía electromagnética que fue creado por los físicos y que nosotros utilizamos en sensores remotos. Entonces, ahí ya hay como un pequeño recorte. Yo ya les dije que de todo el espectro nosotros no utilizamos todo, utilizamos una parte, ¿sí? Que va desde el ultravioleta hasta un poquito el infrarrojo, hasta el radar, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, todo ese rango, a su vez, los especialistas los dividen en dominios y en regiones. Vamos a ver primero los dominios. Es como dos formas de organizar. Imagínense que tienen como, no sé, eh, 10 libros y dependiendo del tema los organizan de una manera o los organizan de otra, ¿sí? La primera forma de organizar es por dominio. El dominio del óptico va de los 0,3 micrómetros a los 2. Corresponde al grupo de longitudes de onda, lo que se conoce como onda corta, y que dependen directamente de la energía solar, ¿sí? Los del dominio del infrarrojo térmico se ubican entre 8 y 14. Fíjense que acá hay un hueco. Entre 2 y 8 queda como un área gris ahí. Estas se conocen como longitud de onda media y se corresponden a una región donde se manifiesta con mayor intensidad la emitancia de las coberturas, ¿sí? Porque ustedes ya saben que eh, las coberturas reciben el sol, ¿sí? Algunas reflejan, pero acuérdense que hay otras que absorben, transmiten y luego la liberan en forma de lo que se conoce como emitancia, ¿sí? Entonces, el dominio del infrarrojo térmico, se caracteriza por justamente por eso. Ahí es donde vamos a ver lo que emiten las coberturas, no lo que reflejan. Lo que reflejan lo veríamos acá, ¿sí? Y por último está el dominio de las microondas, donde, fíjense, acá recién aparece algo un poquito más, más conocido para nosotros, que es el centímetro, ¿sí? Las longitudes de onda son de 1 centímetro. Recién ahí nos podemos imaginar lo que sería como una longitud de onda, ¿sí? Porque las otras, estas, las de micrómetro, gente, imposible. Son unidades muy, pero muy chiquititas. Bueno, volviendo al dominio de las microondas, son longitudes de onda un poco más grandes, donde la observación, bueno, es cierto, es más compleja y ya van a ver que tiene otra física para estudiar el comportamiento espectral. O sea, lo que nosotros vamos a ver acá anda muy bien para esto, pero ya si queremos trabajar radar es otra cosa, ¿sí? Por eso, en sensores remotos siempre hay como un capítulo aparte de radar, porque los conocimientos físicos son otros, ¿sí? De todas formas, Argentina, por ejemplo, tiene un satélite de radar llamado SAOCOM, así que es importante que sepan que existe, aunque lo veamos un poco por arriba
y no nos adentremos mucho. Nos vamos a adentrar principalmente en estas dos. ¿Y por qué? Bueno, porque son las más conocidas, son un poco las más fáciles de comprender y es donde hay mayor cantidad de imágenes. ¿Sí? En estas, en las de microondas, hay menos. En cambio, en la del óptico y el térmico, hay más imágenes. Bien, otra forma de organizar el espectro electromagnético tiene que ver con regiones. Eh, Acá hay más, son 6, ¿sí? Eh, pero es un poco más detallado, podríamos decir. La verdad es que nosotros utilizamos más esta clasificación que la anterior. Pero de todas formas yo igual les muestro la anterior porque en los libros o por ahí a alguien les puede llegar a pedir la otra clasificación, entonces ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Pero lo normal es que utilicemos esta. Esta tablita, bueno, es una lista, parece una tabla, pero es una lista, se lo tienen que, bueno, aprender un poquitito de memoria, ¿saben? ¿Sí? Porque de manera resumida, por ejemplo, en el parcial puede aparecer así, V, DIS, IRC, IRM, IRT, y ustedes tienen que saber a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque muchas veces se maneja así. Y en lo posible tienen que saber la longitud de onda en la que trabajan, ¿sí? Esto yo ya les dije, la del visible es fundamental que se lo sepan. El visible es 0,4, 0,7 micrómetros, ¿sí? Bueno, también estos. Eh, Bien, entonces vamos a ver cada una de estas. El ultravioleta, bueno, trabaja con longitudes de onda que dijimos que van entre 0,28, bueno, 100 Armstrong y 0,3 micrómetros. Ahí se complica porque mezclamos Armstrong y micrómetros. Pero bueno, el ultravioleta B, que es el que más nos interesa, eh, está cerca del azul, ¿sí? Son una de las tres bandas del ultravioleta. Es nociva para la vida en la superficie terrestre y son absorbidas principalmente por la capa de ozono. Por eso es importante la capa de ozono porque filtra este tipo de radiación. Bueno, fíjense que el ser humano no tiene la capacidad de ver esta longitud de onda, ¿sí? En el ejemplo que vemos hacia la derecha, nosotros esas flores las vemos amarillas, pero por ejemplo, las abejas que sí tienen visión ultravioleta, la ven de esa forma. En realidad es un mecanismo de la flor para hacerla más atractiva a la abeja y potenciar el proceso de polinización, ¿sí? Entonces, bueno, no le interesa a la flor que nosotros la veamos linda, pero que la vea linda la abeja, sí. Por eso, en el ultravioleta se ve de esta forma y en el visible de esta otra. Estamos hablando aproximadamente de este sector acá, del ultravioleta, ¿sí? Estamos hablando de los 100 hasta 0,3 micrómetros, que es un cachitito antes de que entre al visible. Acuérdense que 0,4 ya es el visible, ¿sí? Estamos hablando de ese rango de valores. Eh, Le sigue el espectro o la región del visible. Eh, Esto, como dijimos, va entre 0,4 y 0,7. Es donde se produce la máxima radiación solar. ¿Se acuerdan eh, que eso lo habíamos visto con esas curvas de emitancia a partir de que se determinan a partir de un cuerpo negro? Bueno, esa región en realidad no es que se divida en tres, es como un continuo. Pero los fines prácticos nosotros lo dividimos en tres partes. El azul va de 0,4 a 0,5, el verde de 0,5 a 0,6 y el rojo de 0,6 a 0,7.
¿Y por qué lo dividimos? Y porque cada partecita tiene un comportamiento diferente. Acuérdense, tiene una longitud de onda diferente, una frecuencia diferente, entonces vamos a poder ver cosas diferentes. ¿Sí? También, bueno, porque coincidimos con los colores primarios de los sensores remotos y ahí, bueno, se pueden aplicar mezclas aditivas y sustractivas para hacer combinaciones de bandas, que es algo que vamos a ver más adelante. Es una de las más utilizadas, bueno, porque es bastante fácil de interpretar. Es esta que vemos nosotros. Fíjense que en el espectro electromagnético es este pedacito, ¿sí? Pero ampliado lo veríamos así. Esto es lo que yo le decía, que en realidad es como un continuo, ¿sí? Todo va a depender de la capacidad del sensor de trabajar con una banda dentro de este espectro. Y ahí vuelvo a algo que mejor me voy para atrás, que me olvidé de comentarles. Acá, cuando hablamos de regiones, en Chubieco, por ejemplo, van a encontrar que él habla de bandas, ¿sí? Pero para mí eso los confunde. Entonces, para evitar confusión entre lo que es una banda y una región, el criterio que tenemos en la cátedra es que cuando hablamos de esto, hablamos de regiones del espectro electromagnético. Y la palabra banda la vamos a guardar cuando hablemos de las porciones de donde observa una imagen satelital. ¿Sí? Quizás ahora no se entienda mucho, pero a ver, tienen que entender que una imagen satelital no es una foto, no lo es. Entonces, ¿cómo que se forma la imagen? Bueno, por combinación de estas regiones del espectro. Es decir, cada imagen satelital va a tener distinto número de bandas para observar. Entonces, observa en una región, a ver, vamos a hacer con este, vamos a suponer que observa un pedacito por acá, un pedacito por acá, un pedacito por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá, ¿sí? Entonces tiene varias bandas. Y dependiendo de lo que yo quiero observar, voy a combinar esas bandas que se corresponden con regiones del espectro, pero no son lo mismo, se corresponden, y así formo las imágenes. Ya van a ver que las imágenes de Google Earth a las que estamos tan acostumbrados, todas, pero todas corresponden a este sector, ¿sí? Son una combinación de cualquiera de estos tres colores. Entonces, nos están mostrando como la mitad del libro, no el libro completo, porque el libro completo puede ir desde acá hasta acá. ¿Y por qué no lo muestran completo? Y porque sería más difícil para las personas comprender. Ahora, ustedes no son cualquier persona. Se están formando y van a tener la capacidad de aprovechar la información que se da en otros rangos del espectro, no solamente en las del visible. ¿Sí? Bueno, esa es la justificación de por qué acá nosotros utilizamos la palabra región y estos pedacitos que, eh, que es donde observa un satélite en particular, nosotros las reservamos para bandas. Pero ¿por qué le hacemos esa aclaración? Y bueno, porque en la bibliografía, gente, pueden encontrar esa parte de bandas y regiones que para mí los confunden. ¿Sí? Cuando hablamos de estos grupos así del espectro, yo le digo región. Cuando hablamos de una imagen satelital, hablamos de bandas. ¿Sí? Bien, la región que sigue es el infrarrojo cercano, que también se conoce como próximo. Bueno, para nosotros es más conocido como el IRC, infrarrojo cercano, que va de 0,7 a 1,3 micrones. Bueno, se denomina también, lo pueden encontrar así, como infrarrojo fotográfico reflejado, ya que en él, bueno, es captado por los film dotados de emulsiones especiales en la fotografía y donde, acá está lo importante, se puede ver vegetación y humedad. ¿Sí? Y eso es importante. A ver, quiero que presten atención a la imagen
de la derecha, ¿sí? En esta imagen yo tengo representado el NIR, el infrarrojo cercano. Bueno, fíjense que acá está en inglés. Near Infrared, ¿sí? En castellano lo conocemos así, pero en inglés lo pueden encontrar como NIR. Entonces, yo tengo el NIR, pero aparte tengo lo visible, el azul, el verde y el rojo, ¿sí? Entonces, fíjense que en este primer caso, cuando yo observo la vegetación senescente o muerta o que está en proceso de morir, en todas las bandas, en todas esas regiones, podríamos decir, refleja casi lo mismo, ¿sí? Sin embargo, si yo observo una vegetación que está deteriorada, que tiene algún tipo de estrés hídrico, por exceso, por déficit o térmico, hay un pico en el verde. Sin embargo, acuérdense que esta está deteriorada, pero si yo observo la vegetación sana, fíjense cómo el pico se produce en el infrarrojo cercano, no en el verde. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo quiero detectar lo mejor posible la vegetación, me voy a ir a el infrarrojo cercano y no al verde, ¿sí? ¿Vieron los links que les dejé en la parte de recursos de por qué la vegetación se ve verde? ¿Alguien vio el artículo? Pregunto, ¿no? Bueno, entonces lo tienen que ir a ver. Entonces, cuando hablamos de NIR, estamos haciéndonos referencias a esta pequeña parte del espectro electromagnético, ¿sí? Acá, el infrarrojo que está pegado al visible. Es esa la, la región, ¿sí? Después viene el infrarrojo medio, que esta es particularmente importante para captar, por ejemplo, contenido de humedad, que puede ser atmosférica, puede estar en la vegetación o en el suelo. Y se alcanza a ver algo de temperatura también. Pero el más importante para ver temperatura es este, el infrarrojo térmico. Perdón, me adelanté. El infrarrojo térmico, ¿sí? Este, conocido como IRT, va de 8 a 14 micrones. Y es donde mejor se detecta la emisión de calor por parte de las coberturas en la superficie terrestre y sirve para identificar incendios, volcanes o cualquier otro tipo de emisiones, por ejemplo, las centrales térmicas, las centrales nucleares, dependiendo del tamaño de píxeles, se pueden identificar con en esta región del espectro. Por ejemplo, acá tenemos las coladas del volcán Kilauea en Hawái. Esto ocurrió hace poco tiempo, no me acuerdo, pero fue hace como 3 o 4 años, en donde fíjense cómo ahí se ve el- la imagen del visible, en donde yo veo, por ejemplo, las nubes, la fumarola, lo que se está quemando. Perdón, esto es humo, no es nube, esto es humo. La nube está acá. Estamos hablando de Hawái, un clima subtropical, así que nubosidad alta, ya saben eso ustedes. Entonces fíjense cómo se forman nubes, el humo también produce nubes, esto que veo acá oscuro es área quemada, pero fíjense cómo se ve en el térmico. Ahí es donde realmente se puede ver por dónde va la colada volcánica. Y fíjense cómo acá, en este caso, eh, a partir de esta fractura por donde emergió la lava, llegó al mar, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia del térmico. Acá yo, o sea, con el ojo humano no soy capaz de detectar eso. Con el térmico sí. ¿Se entiende? Bien.
Microondas es esta región que yo les dije que no depende, bueno, el infrarrojo termal es este, el que recién terminamos de ver. Pero ahora el que nos interesa es este, el de las microondas y dentro de las microondas el de radar. Este trabaja con longitudes de onda entre 1 milímetro y 10 centímetros, ¿sí? Es un espectro donde ya no existe ni reflexión ni emisión, ¿sí? La energía ahí es muy baja como para detectarla con un sensor, entonces, con un sensor pasivo. Entonces lo que hay son satélites que reemplazan o dejan de lado el Sol y emiten su propio pulso electromagnético y recogen el reflejo. Es como trabaja el radar. El radar emite un pulso y el reflejo es lo que luego captura y analiza y genera una imagen, calcula una distancia, etc. ¿Y esta región por qué es importante, gente? Puede que los profes de clima les haya dicho. ¿Saben por qué? Se usa muchísimo en meteorología y en climatología, porque ustedes ya saben que hay regiones como las polares o debido a las bajas presiones subpolares, tanto el norte como el sur o el área ecuatorial donde está el CID, continuamente hay convergencia, se produce nubosidad y la nube no permite ver a las anteriores regiones del espectro. Eh, a ver si volvemos. Es algo parecido a esto, miren, a esto, ¿sí? Cuando se producen nubes como esta, o cuando hay humo, partículas en suspensión en la atmósfera, yo no puedo ver lo que hay abajo. ¿Y por qué no lo puedo ver? Bueno, porque las longitudes de onda del visible, es decir, la que ve el ojo humano, no permite ver lo que está abajo. Fíjense que con el radar algo puedo llegar a ver. Por ejemplo, el humo casi se quita, pero la nubosidad igual se ve. ¿Sí? Entonces, para poder ver qué es lo que hay debajo de la nubosidad, tenemos que trabajar con estas longitudes de onda que son más grandes, de 1 a 10 centímetros. Como la partícula de agua que forman las nubes es más chica que la longitud de onda, la longitud de onda penetra la nube y te permite ver qué es lo que hay abajo. Entonces, la imagen que ven abajo, ven cómo se vería, esto es la ciudad de Quitos, en Brasil, cómo se ve con nubes en el visible, podríamos decir, y cómo se ve con un radar. Fíjense que la imagen es completamente limpia, prácticamente el cielo es transparente, ¿sí? Yo ya les dije que el radar es más complicado, no quiere decir que es la solución a todos los problemas, porque si no todos seríamos radar. Tiene otras complicaciones. Pero para observar lo que hay debajo de las nubes, lo mejor es el radar, ¿sí? Por eso, los países que desarrollan esta tecnología son países que tienen mucha nubosidad, como por ejemplo Canadá, Alemania, Japón, e incluso nuestro país, como les dije, que tenemos un satélite radar que se conoce como SAOCOM, ¿sí? Bueno, para ir cerrando esto un poco, bueno, fíjense cómo es importante las condiciones atmosféricas para la observación satelital, ¿sí? Ustedes ya saben que el espectro electromagnético, bueno, se divide en regiones como el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo térmico, dentro de las microondas el radar. Bueno, pero lo que tienen que saber ahora es que, bueno, a ver, hay algo que ustedes ya saben, que hay algo que entre la superficie terrestre y el Sol hay algo. ¿Cómo se conoce eso que está entre el Sol y la superficie, que rodea nuestro planeta? ¿Cómo se llama eso algo? Es una pregunta. La atmósfera, profe. La atmósfera, bien. ¿Y qué
¿Cómo está compuesta la atmósfera? ¿Qué es la atmósfera? ¿Cómo está compuesta? Yo sé que lo saben, porque si pasaron clima, me pueden decir tranquilamente cómo está compuesta la atmósfera. A ver, Oxígeno, oxígeno, ¿qué más? nitrógeno, Nitrógeno, ¿qué más? dióxido de carbono. Dióxido de carbono, creo que eso está abajo, ¿no? Bien, hay gases que están en estado atómico y estado molecular, ¿sí? Dióxido de carbono es una molécula. El agua, H2O, también. Pero bueno, puedo tener hidrógeno, puedo tener nitrógeno, es decir, gases en estado atmosférico, en estado atómico. ¿Qué más tenemos en la atmósfera? Aparte de los gases. Si están en sus Disculpa, casas, si están en sus casas y disculpa. pueden mirar hacia la ventana, díganme qué es lo que ven. Profe, nosotros estábamos pensando, puede ser también polvillo atmosférico o nada, no, no va. Sí, Sí. es correcto. Partículas en suspensión. ¿Cómo le dijo la profe Snyder? ¿Polvillo atmosférico o partícula en suspensión? O sí, o también tenía esa parte. Aerosoles, exactamente, es lo mismo. A ver, tenemos partículas de agua, o sea, moléculas de agua, que ustedes ya saben para qué se produce la coalescencia y pueda precipitar, sí o sí, la gotita de agua, la molécula tiene que adherirse a una partícula en suspensión, porque si no, no cae la gotita. Eso lo sabían. Gracias a eso llueve. Bueno, pero aparte hay otras que tampoco lo vemos, o sí también lo vemos, porque hoy cuando yo les mostré esto, ¿qué es esto? ¿Esto qué era? Lo que marqué en rojo. ¿Nubes? O No, la nube está acá. ¿Qué era esto? humo, humo del volcán, entonces. Bien, ¿y qué es el humo? ¿Cómo está compuesto? Partículas de chocolate. ¿De Sí, qué? sí, son partículas. ¿Partículas de qué? Pues yo te iba a decir una burrada, profe. Azul, puede ser que esté relacionado. ¿Con qué cosa? ¿Te acordás que decía que había mucho azufre cuando había un volcán? Sí. No, sí, no sé Sí, si tiene que ver. no, con eso no. Pero la idea está encaminada. ¿Qué es el humo? Es la materia que se quemó y por convección se eleva a la atmósfera. ¿Sí? ¿Vieron cuando queman el pasto que salen como pedacitos así volando? Bueno, es eso. Acá se quemó vegetación. Se pueden quemar muchísimas cosas porque se quemaron casas, pero ese humo que vemos son las partículas de la vegetación quemada que se elevan por el efecto convectivo del fuego. Y eso eh, es tan denso, ahí donde se produce la pluma del incendio, que es capaz de tapar lo que hay debajo. ¿Vieron que cuando nosotros observamos un incendio y vemos esa marea, yo no puedo ver lo que está del otro lado? Eso es cierto. Bueno, todo eso, ¿a dónde creen que va? Y se mueve con el viento y va a la atmósfera. O en algún momento decanta, ¿sí? Pero parte seguro que va a la atmósfera. Eh, por eso, por ejemplo, disculpen,
Por eso tenemos el polvillo atmosférico, la partícula en suspensión o el nombre que ustedes le quieran dar, dando vuelta ahí en la atmósfera, ¿sí? Pero es eso. Bien, todo eso es lo que nosotros vemos acá y es lo que impide, ya los dejo chicos, termino esta diapositiva y los dejo, es lo que impide que se pueda ver bien la observación remota, ¿sí? Entonces, por eso existen ventanas, en donde una ventana es lo que vemos, lo que significa, si yo abro la ventana puedo ver, si la ventana está cerrada no puedo ver. Entonces, donde la ventana existe, yo puedo observar, donde no, no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo se interpreta este gráfico? Bueno, la la transparencia de la atmósfera la vemos acá y va de 0 a 100%. Entonces, fíjense que acá en esta región es bastante permisiva, excepto algunos lugares donde baja un poco la observación, lo puedo ver bien. Pero fíjense acá, por ejemplo, acá yo no puedo ver. Hay una caída hacia el cero. ¿Qué significa? Que yo no puedo observar. ¿Y por qué no puedo observar? Y bueno, porque están estas moléculas. Está el agua, el dióxido de carbono, ¿sí? Están estas partículas. Acá hay ozono, por ejemplo. El ozono también es una molécula que absorbe radiación y cuando absorbe yo no puedo ver qué es lo que pasa aquí abajo, ¿sí? Después de los 15 micrómetros, es como que se produce una cierta claridad en la atmósfera y puedo observar mejor, ¿sí? Pero acá fíjense que está como bastante complicado porque tengo algunas ventanas donde yo puedo observar, las ventanas estas puntitas que van para arriba, y donde no puedo observar es donde el gráfico cae a cero. ¿Y eso por qué es importante, gente? Bueno, porque voy a dejar de compartir, porque ahí es donde se ubican las bandas de los satélites que generan las imágenes satelitales, ¿sí? Ya vamos a ver dónde están ubicadas las bandas, pero van a ver que coinciden con esas ventanas atmosféricas, donde es factible observar y donde no es factible, no lo observan. Bueno, gente, hasta acá. Ya son y media. Uy, permítanme que... A ver, no sé dónde está la ventanita para detener video. Bueno, creo que detuve el video ahí. Eh, la idea era la semana que viene hacer el parcial, pero la semana que viene hay mesas de exámenes, gente, así que no creo que sea posible. De todas formas, vamos, si pregunto, ¿alguien va a rendir la semana que viene? Bien. ¿Qué día rendís? Bien. ¿Qué les parece si la semana que viene, el jueves, hacemos una pequeña clase de vuelta para terminar esta presentación de bases físicas? Porque sí o sí tenemos que terminar la unidad 2 para avanzar con el parcial. ¿Les parece? Lo siento, pero no nos queda otra porque no nos dan... La verdad que este feriado largo fue terrible. Nos vemos el jueves, ¿sí? Yo, bien. Otra vez voy a tratar de grabar la clase, pero en lo posible traten de estar el jueves a las 8. Bien. Porque entonces, bueno, se comprende mejor y si tienen alguna duda ya hacen la pregunta ahí en vivo. ¿De acuerdo? Bueno, gente, los dejo tranquilos por si tienen que entrar a otra clase. Hasta luego. Profe, ¿virtual va a ser esa? Sí, Nos sí, sí. escuchamos. Ajá. Sí, sí, gente, porque el aula de informática es probable que esté ocupada por los exámenes. ¿De acuerdo? Súper.
Chau, gente, nos vemos. Claro, después de esa clase vamos a ver qué día hacemos el parcial. Exactamente. Hasta luego.